Pues buenas tardes, buenos días, gracias a las personas que andáis por aquí y un saludo a todas las personas que os habéis apuntado y que por alguna razón no habéis podido llegar. Estamos grabando para que podáis ver al menos la grabación y los afortunados y afortunadas que estáis por aquí, pues podréis hacer preguntas, pararme y ya sabéis que por mi parte encantada de recibir comentarios y también todas las preguntas que surjan sobre la marcha. No os cortéis, no creáis que cualquier pregunta pueda ser demasiado básica o simple. Todo lo contrario, o sea, yo creo que nos enriquecemos cuando escuchamos preguntas y también cuando lo aterrizamos en organizaciones concretas, en proyectos concretos, en cosas que os hayan sucedido o os estén pasando. Yo voy a ir dando pinceladas de los tres temas que hemos propuesto hoy y cualquier cosa que vaya surgiendo, pues me paráis, ya sea abriendo el micrófono o poniendo el simbolito de la mano para que yo os vea. ¿Os parece bien? Vale. Incluidos también los que estáis aquí, que tenéis también ya bastante recorrido en sociocracia, pero las preguntas siempre os pueden surgir. Así que nada, también estáis invitados, invitadas a hacerme las paradas que sean necesarias. Bueno, lo primero de todo, vamos a presentar a la organización de la que somos parte, que se llama Sociocracia Práctica y es el área hispanohablante de una organización internacional que se llama Sociocracy for All. Nuestro propósito es hacer accesible la sociocracia como manera de gobernanza que consigue precisamente que se dé una autogestión y un cambio de paradigma de la dominación a la colaboración a través de procesos, herramientas y dinámicas concretas que son las que hoy mencionaremos. No nos da tiempo a profundizar por el carácter del webinar y el tiempo que tenemos, pero por lo menos sí espero que me dé tiempo a nombrar por encima cómo se consigue ese cambio de paradigma a través de cosas concretas, ¿vale? Lo voy a facilitar yo, que soy en estos momentos, bueno, desde hace algunos años ya, coordinadora de sociocracia práctica y aparte pues también formadora y mentora en la Academia Sociocracia y aparte acompaño y organizaciones como consultora internacional. Bueno, he traído, antes de cada presentación me gusta tomarme un ratito para pensar qué quiero contar y esta vez me apetecía mucho también porque estoy en un momento de acompañar a diferentes equipos de muchas características y estilos diferentes. Entonces, eh, traje este tema de la eficiencia, la transparencia y la equidad porque dentro de la diversidad de organizaciones, a las que acompañamos en el tema de la autogestión, pues para mí, cuando me cuentan como las tensiones, los conflictos, los problemas, las dificultades, para mí siempre mi brújula son estas tres cosas, ¿no? Y se puede saber mucho de dónde están esos puntos de dolor en un equipo, en una organización dependiendo de si nos está faltando eficiencia porque no conseguimos avanzar en nuestras reuniones o no conseguimos avanzar hacia nuestros objetivos que nos hemos propuesto. Si nos está faltando transparencia y hay personas que se están quedando lejos de la información o muy atrás respecto al resto, o tenemos ya tanta complejidad dentro de la organización que la gente se siente perdida o abrumada porque hay demasiada información ya respecto a presupuestos o documentos. Entonces, transparencia a veces no es solo que dejemos la información al alcance o que la gente sepa dónde buscarlas. A veces también hay que hacer un ejercicio de socializar y popularizar esa información para que realmente sea transparente, porque a veces es tan complicada
o está hecha de tales maneras que por mucho que esté accesible, a veces muy pocas personas comprenden la información importante. Y eso conlleva a que si hay pocas personas que comprenden la información importante, al final hay pocas personas decidiendo sobre cosas importantes. Y por último, el otro tema que vamos a tratar hoy es el tema de la equidad, en el sentido de cómo estamos consiguiendo en nuestra organización que cada persona se sienta valorada en el espacio que quiere ocupar, que lo que hace siente que tiene un valor y que es tratada de manera equitativa con las demás personas. Esto está lejos de significar que todo el mundo tenga que hacer lo mismo o que todo el mundo tenga que cobrar lo mismo, porque claramente, dependiendo de la responsabilidad que tengamos en cada uno de los proyectos, dependiendo del tiempo que estemos dedicando, dependiendo de las responsabilidades y cualidades de los roles, pues eso también implica que cada una de esos roles o funciones pues necesita tener una retribución diferente. Y eso también es equitativo, es decir, si estoy haciendo más o tengo más responsabilidades, también es lógico que tenga una retribución mayor, ¿no? Y eso también es equitativo. Vale, pues de esas cosas vamos a hablar hoy y algo que a mí también me gusta comenzar es que todo esto también va dirigido y las organizaciones autogestionadas también tratan de hacer una distribución saludable del poder, entendiendo el poder como algo positivo, o sea, el poder es algo que tenemos y lo que queremos es tomar decisiones sobre cómo utilizarlo para el beneficio de la organización y no para el beneficio de unas poquitas personas. Y aquí hay una rueda que hace que el poder esté balanceado cuando tenemos en cuenta estas tres áreas. Por un lado, es apoyar el poder para, es decir, cuestionar nuestro propio poder y cómo afecta a las demás personas. Esto va dirigido sobre todo a las personas en roles de liderazgo, ¿no? Que constantemente estemos haciendo autorrevisión y que estemos abiertos a recibir observaciones y retroalimentaciones sobre nuestro rol de poder y que lo podamos cuestionar y apoyarnos mutuamente. O sea, en lugar de criticar de no sé quién está usando de su poder, pues realmente que tengamos espacios en los que visibilizar esto y ver qué se puede hacer para que sea una corresponsabilidad mutua, porque tampoco es fácil asumir roles de liderazgo. Entonces hay que cuidar mucho a las personas que están en roles de liderazgo porque también requiere de mucha responsabilidad muchas veces y de bastante valor. Entonces, cómo cuidar esos roles de liderazgo y apoyarlos de una manera saludable. También otro de los puntos es limitar el poder sobre, es decir, el poder autoritario. Y eso pasa por tener acuerdos implícitos, de tener acuerdos implícitos a tener acuerdos explícitos de reparto del poder. A veces en las organizaciones las cosas se dan porque sí, porque se vienen dando así desde hace mucho tiempo y también hay personas que asumen cierto poder y responsabilidades y lo que queremos hacer es que ese poder y esos acuerdos cada vez sean más explícitos y que la gente tenga la posibilidad de consentir esos acuerdos o de objetar, con lo cual estamos también escuchando aquellas voces que puedan no estar de acuerdo o tener algo que aportar respecto a la manera en la que hacemos las cosas. Y por último, pues para conseguir esa balanza sería empoderar a las personas en sus roles y crear espacios para la co-creación, donde las personas puedan sentir que todas esas ideas son escuchadas e incluidas y donde se habla del poder. Nosotros todos los años tenemos
en la academia, por ejemplo, en una formación anual que hacemos, un seminario sobre el poder. Y a ese seminario cada año invitamos a todos los miembros de la organización para que nos ayude también a estar en una formación continua, no solo a las personas que estamos en el poder, sino también porque estamos en sistemas en los que en cualquier momento cualquier otra persona puede ser elegida para un rol de liderazgo. Entonces, eso requiere que las personas en roles de liderazgo sean conscientes de cómo seguir delegando y repartiendo, y también que las personas que están en un segundo plano empiecen a tomar más responsabilidades y dar pasos adelante. Vale. Nos vamos a centrar en lo que sabemos, que es cómo la sociocracia consigue esto, porque lo que hemos visto, y bueno, sociocracia práctica, llevamos 7, 8 años funcionando de manera sociocrática, y lo que hemos visto es que a través de la propuesta y el sistema sociocrático se consigue que estas tres cosas que estábamos mencionando, o estos tres principios o valores, no se queden en el mundo de las ideas, sino que hay como metodologías concretas y propuestas concretas para aterrizar esto y que se haga realidad, y que no sean solo como ejes transversales o valores de la organización, sino que tengamos que esto sea como la manera de medir si está sucediendo o hay algunas cosas que mejorar. Vale. Antes os estaba mencionando el paradigma de la colaboración, como en las organizaciones autogestionadas en general hay un propósito de pasar de la dominación a la colaboración, y para eso tenemos diferentes impulsos guías. Uno de ellos es suponer lo mejor, o sea, cada persona hace lo mejor que puede con la información y los recursos con los que cuenta. Estas son cosas que nos las repetimos en nuestros círculos y en el trabajo, y también cuando surgen, bueno, no solo cuando surgen tensiones, esto es como que tiene que estar asimilado para que cuando surjan las tensiones tengamos claro de que alguien, si ha hecho algo que a otras personas les ha podido crear tensión, en realidad estaba haciendo lo mejor que podía en ese momento con la información o con los recursos que contaba. Entonces, esto es algo que es importante que los miembros lo tengan en cuenta. Luego también tener en cuenta que somos seres compasivos, que puede resultar idealista, pero es una manera de asegurarnos de que también en nuestras organizaciones las cosas que hacemos, o sea, ya sea fabricar zapatos, como atender y dar clases, como cualquier objetivo que tenga nuestra organización, cuando las personas que están ahí tenemos claros que todos los que estamos formando parte queremos contribuir y enriquecer y cuidar nuestra vida y la de las demás personas, pues también tenemos otra forma de enfrentar nuestro día a día y también de atravesar por las diferentes etapas de las organizaciones. Y eso lleva también a el tercer punto, que es actuamos desde la corresponsabilidad. O sea, estamos pasando de sistemas individualistas a saber que todo aquello que hago influye en el conjunto. Entonces pasamos a la corresponsabilidad y a la interdependencia. ¿Cómo? Pues venga, ya empezamos con esos tres puntos, y aquí tengo cosas que yo he ido pensando de cómo apoya nuestro sistema sociocrático, por ejemplo, en las organizaciones a la eficiencia. Y como aquí tengo personas que también saben de esto y que están en grupos sociocráticos, igual se les ocurre algo más. Pero os voy a decir las cosas que a mí se me han venido a la cabeza cuando he dicho, bueno, una organización que funciona sociocráticamente, ¿cómo consigue eficiencia? Por un lado, para mí está claro que es cómo llevamos adelante las reuniones. O sea, son reuniones que duran una media de hora y media,
en la que los objetivos de la reunión están claros, tenemos tiempo asignado para cada uno de los puntos, tenemos un orden del día que se manda con anterioridad para que las personas lo puedan revisar y decir si tienen algo que modificar o que aportar. Y luego las reuniones son facilitadas por una persona que es elegida durante un tiempo y que además sabe llevar las reuniones de tal manera que sean eficientes y se escuchen todas las voces. Entonces, esto es uno de los entrenamientos importantes que tenemos, que es formar a las personas que facilitan reuniones para que esas reuniones puedan ser eficientes. Luego, otra manera de ser eficiente es tomar decisiones por consentimiento. Como os podéis imaginar, esto necesita mínimo 2 horas para que os pueda contar de cómo funciona el consentimiento, porque no es ni consenso ni voto por mayoría. Entonces, aunque luego lo voy a tocar así un poquito por encima, lo que sí quiero como resaltar de la toma de decisión por consentimiento es que va por rondas y se hace en distintas etapas. Se pregunta si la propuesta está clara, se pregunta si, cuáles son las reacciones y opiniones y luego ya pasamos a la última ronda, que es saber si hay alguna objeción para integrarla y así ya poder consentirlo. ¿Qué pasa con esto? Que hay gente que dice, pero eso es muy lento, o sea, el estar haciendo esas rondas. Y nuestra experiencia es diferente. Como los grupos suelen ser pequeños, lo que nos hemos dado cuenta es que en realidad cuando se funciona así, la gente lo que ve es que te evitas muchos debates, te evitas que la gente se vaya por las ramas, te evitas que haya pasos adelante y pasos atrás porque había cosas que no habían sido comprendidas, te evitas que, que las personas pongan oposiciones desde el principio cuando a lo largo del proceso lo que se consigue es como crear esa inteligencia colectiva para que sea mucho más fácil avanzar juntos. Entonces eso al final hace que podamos ser mucho más eficientes también a la hora de tomar decisiones. Luego, otro de los puntos es las estructuras circulares y es cómo se organizan los equipos de acuerdo a dominios y a objetivos. Y eso lo decide la misma organización y es otra manera de delegar el poder para ser más eficientes también, porque al final no hay pocas personas decidiendo sobre todo, sino que cada una de las áreas tiene autonomía para decidir sobre lo que le corresponde. Entonces podemos avanzar más rápido en muchos temas. Y luego, algo que es súper importante, que es la retroalimentación continua, que también se podría decir como, bueno, pero es lento, si tienes que estar todo el rato evaluando y pues eso va a hacer que vayamos más lento. Y la verdad es que no, porque si empezamos a hacer cosas nuevas y las evaluamos y nos paramos a evaluar, aunque tengas que hacer una paradita para evaluar, esa información va a hacer que no cometas los mismos errores o que tengas foco en qué estás mejorando para ir más rápido en aquellos puntos que sí que van bien. Vale, y ahora voy a preguntar a las personas que están aquí si se os ocurre alguna cosa más de los sistemas sociocráticos que contribuyan a la eficiencia, que nos ayuden a ser eficientes. A ver si os veo a todos. Espérate. Claudia, Sí, ahora, es que buscaba levantar la mano, no lo encontraba. Ya lo he encontrado, ya lo he encontrado. Y al final lo he hecho así, con el dedo, levantar el dedo. Bueno, lo has dicho un poco, pero lo primero que me ha venido es los roles, porque has nombrado algo de roles cuando hablas del facilitador, pero es extensible a cualquier rol específico que se tenga en el círculo, ¿no? Bueno, eso es lo primero que me ha venido a la cabeza. me encanta. Vale, pues lo vamos a añadir. A ver, os voy a... Ay, un segundo, que he ido pasando rápido para adelante. Lo voy a añadir porque una cosa
que me gusta hacer es que cada una de las presentaciones la intento hacer distinto, las vuelvo a mirar, meto cosas y, y por eso también en estos días estaba yo pensando sobre estos tres temas y ahora, muy bien, Claudia, vamos a añadir también los roles porque estoy completamente de acuerdo en que el tema de los roles, cómo seleccionamos roles y cómo distribuimos las distintas cosas que hay que hacer de manera clara y consentida en diferentes personas, como sus funciones y tener claridad, eso también aporta mucha eficiencia. Pues ahí está, el último punto, los roles. Bueno, y aquí estaría, que estábamos hablando de cómo nos dividimos. Aquí estaría un esquema de círculos, ya tiene algunos años porque eso ha ido cambiando a lo largo del tiempo, pero esta es una de las fotografías que tomé de cómo estaba la estructura, pues no sé si hace un par de años o el año pasado, algo así, y es círculos interconectados entre los que se reparten los diferentes dominios. Y eso es lo que hace también que podamos estar atendiendo muchas cosas, porque no tenemos que estar preguntando como a una junta directiva todo el rato, ¿no? Porque cada uno de esos círculos tiene un área sobre la que puede tomar decisiones. Aquí está como el ejemplo un poquito más sencillo de nuestra área, que sería la parte hispanohablante de la organización. Entonces, estas estructuras también son muy eficientes porque pueden crecer hasta el infinito. O sea, como son círculos interconectados con dobles enlaces, cuando hay mucha gente y hay muchos recursos y hay mucha energía, pues se puede ampliar y cuando hay menos, pues se puede comprimir e ir concentrando en círculos. La otra cosa que os había dicho que íbamos a mencionar un poquito más adelante es cómo somos eficientes utilizando las tomas de decisiones por consentimiento. Y para mí algo que ha hecho que cambien las dinámicas de los equipos en los que participo, incluso también en mi vida personal, es como este concepto del consentimiento, teniendo en cuenta que hay alguna parte que es tus preferencias personales y hay otra parte que es aquello que para lo que tienes una objeción. Entonces, entre lo que yo prefiero y aquello con lo que no puedo trabajar o con lo que no puedo vivir, que sería por lo que yo traería una objeción, pues hay un rango de tolerancia mucho más grande que nos ayuda a tomar más decisiones conjuntas. Porque si nos centramos solo en lo que cada una prefiere, pues entonces nos podemos meter en batallas interminables de yo tengo razón y seguro que tienes razón y la otra también tiene su razón y el otro también, pero si estamos dentro del campo de lo que cada uno prefiere, entonces nos va a costar mucho más avanzar que si nos enfocamos en el amplio campo de aquello que es suficientemente seguro para intentarlo y con aquello, bueno, hay un par de mantras que es suficientemente bueno por ahora y suficientemente seguro para intentarlo. Eso nos ayuda también a salir un poco de esa necesidad de control de los resultados y de perfeccionismo que hace que muchas veces hagamos menos cosas porque no tenemos todas las respuestas de lo que va a pasar. Entonces, cuando sabes que vas a hacer algo suficientemente bueno por ahora y suficientemente seguro para intentarlo, eso abre mucho más el campo. Entonces, habrá decisiones que igual no son las que yo tomaría o no es la que a mí más me gusta, pero también como facilitadora y a veces, y muchas de las personas que facilitamos el consentimiento preguntamos, ¿cómo puedes vivir con ello o puedes trabajar con ello? Porque al final hay muchas más cosas con las que podemos vivir, con las que podemos trabajar. Y, y cuando la cosa se complica y ya cuando alguien ha traído cosas y no las hemos podido integrar, es importante también que nos centremos en que las objeciones, esas objeciones que supone que alguien no puede consentir la propuesta, estén enfocadas en hay un riesgo, o sea, lo que vamos a hacer, alguien corre riesgo,
también nos estamos saliendo de nuestros objetivos o de nuestro dominio como círculo, que podría ser una objeción, que eso no nos corresponde, o no tenemos el dominio para tomar decisiones que impliquen a otros círculos, con lo cual, de momento, pues no se puede consentir. O si está fuera de los objetivos de la organización. O sea, igual hay cosas que incluso se salen, que son ideas geniales, pero nos estamos alejando de los objetivos, no solo igual de nuestro círculo, sino también puede ser que de la organización. Vale, pues aparcamos entonces el capítulo 1, que era de cómo conseguir eficiencia, y nos vamos al de cómo conseguir transparencia. Este es una de las cosas para mí más bonitas y que me ha dado más paz en las organizaciones, porque me imagino que todos habéis pasado por situaciones en las que claramente hay como una acumulación del poder cuando la información no es transparente. Entonces, cuando hay organizaciones que quieren autogestionarse y quieren realmente que haya un reparto del poder, es súper importante que haya transparencia en esa organización. Y para ello, ahora voy a hacer como antes, pues voy a mencionar lo que yo se me ha ocurrido que son puntos importantes en un sistema sociocrático para apoyar esa transparencia. Por un lado, las reuniones con un formato compartido. Nosotros en toda la organización internacional que os he mostrado que somos montones de círculos, todos tenemos el mismo formato de agenda. Y eso nos ayuda muchísimo porque, por ejemplo, existe un círculo de contenido en español, pero también existe un círculo de contenido en inglés. Y yo si voy a ver qué han avanzado o cosas materiales que me sirven, cuando tenemos la misma manera de organizar la información y la misma manera de llevar adelante la agenda o el acta, me cuesta mucho menos entrar en otros círculos. Incluso en mi organización, hace 7 años yo estaba en todos los círculos. Bueno, eran menos también, podrían ser 3 o 4 círculos. Ahora hay 10 y no estoy en todos, pero sé que en cualquier momento que quiera saber qué ha pasado en una reunión, yo puedo entrar en su carpeta y en su acta y leerla con facilidad porque todos tenemos el mismo formato de acta. Imaginaros si ahí cada secretario lo hiciera a su manera, pues sería una locura, porque cada persona tiene su forma de tomar notas y sus códigos, y si nos tocara estar leyendo la manera en la que cada uno toma notas en los círculos, pues la verdad es que al final, aunque sea inconscientemente, seríamos poco transparentes. Entonces, cómo guardamos las agendas y las actas es también una manera de tener transparencia, así como pues tener toda la información compartida claramente, salvo aquella que sea privada o confidencial por razones y que la organización consienta de que pues esas cosas no se comparten porque pues puedan ir contra la privacidad, ¿no? Pero el resto de información, incluso las finanzas, nosotros tenemos finanzas que revisamos trimestralmente y todo el mundo sabe pues qué ingresos entran, cuáles salen, los salarios de todos los miembros de la organización, las inversiones que se hacen en los proyectos, y eso también ayuda a guardar transparencia a lo largo del año. Y tenemos finanzas compartidas y participativas, o sea, todos los círculos están invitados a hacer propuestas y ya pues en los círculos generales se decide si es viable, si no es viable, si hay suficiente dinero, si ahora ese proyecto es prioritario o lo dejamos más adelante, pero sí que tenemos un sentimiento de que las finanzas son compartidas y participativas. Vale, voy a preguntar también, ¿algo más que se os ocurra a las personas de cómo se consigue transparencia en las organizaciones? Claudia. La elección abierta.
Perfecto. Vale, pues lo voy a añadir también aquí en el último punto. Os voy a contar un poquito también para los que podáis no saber qué es una elección abierta o selección abierta. Vale. Os hago un breve resumen. En las organizaciones sociocráticas, la manera de elegir a personas para roles, por supuesto que no es a dedo, ni tampoco es en un voto por mayoría, ni tampoco es por papelito oculto, sino que se hacen, lo vais a escuchar de diferentes maneras. Se llaman elecciones abiertas o selecciones abiertas. También selección sin candidato, que significa que no es que se presenten candidatos para el rol, sino que cualquier persona del círculo es elegible para los roles. Y también selecciones sociocráticas. O sea que lo podéis escuchar de esas diferentes maneras. Y la característica especial de este tipo de selecciones es que hacemos tres pasos. O sea, uno, tener claridad sobre el rol, es decir, qué funciones cumple el rol, qué cualidades tiene ese rol y durante cuánto tiempo la persona va a ejercer ese rol. Entonces, cuando tenemos claridad sobre el rol en general, pasamos a una segunda parte que es nominar. Y cada persona nomina a quien crea que cumple más o que cumplen mejor esas funciones y con esas cualidades que hemos hecho una lista, ¿no? Y eso hace que nos basemos en elecciones a través de los argumentos, en lugar de pues, un voto oculto o lo que sea, ¿no? Entonces, estamos escuchando argumentos para saber qué personas están más cualificadas. Y de hecho, en este tipo de selecciones, voy a pasar aquí porque sí que había te traído una diapositiva eh, sobre esto, que es entender el rol, explorar las opciones a través de las nominaciones y los argumentos, y de hecho hacemos una segunda ronda de argumentos porque igual alguien con los argumentos que ha escuchado quiere cambiar su selección y por último tomamos la decisión. Por eso digo que lo hacemos por partes que, como decíamos antes, puede parecer más lento, pero a la larga, o sea, esas decisiones en las que invertimos un poquito de tiempo puede ser muy beneficioso para el conjunto porque las personas, dos cosas. Por un lado, la persona que ha sido seleccionada para el rol siente el apoyo del grupo, o sea, porque el resto le han nominado en base a argumentos. Y aquí se dan casos muy bonitos y muy especiales en los que a veces te seleccionan para roles para los que no esperabas ser seleccionado y que te puede dar incluso algo de miedo o de respeto a hacer eso, pero como se ha hecho esta selección de esta manera, sabes que tu equipo ve esas cualidades en ti y además creen que eres en este momento la mejor persona. Y el hecho de que se elija así hace también que las personas estén como más propensas a apoyar, porque además ha sido su elección, con lo cual también se da que tienes ganas de apoyar a esa persona porque también ha sido a la que el grupo ha elegido. ¿Vale? Entonces, tenemos esas selecciones abiertas y cada círculo selecciona a las personas para los roles. Es una selección basada en argumentos y se selecciona por un periodo determinado. Cuando se termina el periodo, se hace una evaluación o una retroalimentación de de qué tal ha funcionado el rol. Y esto también podríamos tener un capítulo aparte que se llama, pues, que sería el de las retroalimentaciones, de cómo se retroalimentan los roles. Voy a cerrar algún micro por ahí que está entrando. Ahí está. Vale. Cuando terminamos, hacemos la retroalimentación de los roles y es muy importante centrarse en que vamos a retroalimentar no a la persona, ¿vale? Sino cómo ha desempeñado el rol de acuerdo
a esas funciones y cualidades que estábamos buscando. ¿Qué conseguimos con esto? Ser mucho más objetivos y no entrar en el terreno personal. ¿Por qué? Porque como ya hemos escrito unas funciones y unas cualidades, en el momento en el que toque retroalimentar, ya sabemos que nos podemos, cuando vaya a hacer mi retroalimentación, puedo contar lo que ha funcionado o lo que no ha funcionado para mí de acuerdo a ese listado de funciones y cualidades que estábamos buscando en el rol. Vale, voy a pasar al último punto, que es la equidad, pero antes quiero saber si hay alguna pregunta, comentario o aportación respecto a eficiencia y transparencia. ¿No? Vale, pues sigo con equidad. A ver, aquí estamos. Bueno, equidad entendida como una distribución de la autoridad. El objetivo es distribuir la autoridad y asegurar el bienestar para apoyar la creatividad que sea de una manera eficiente para todo el mundo. Entonces, aquí en el listadito que yo he hecho de cosas que para mí apoyan la equidad, si nos basamos en organizaciones sociocráticas o de gobernanza dinámica es, por un lado, iba a decir que tenemos tatuado, pero en realidad tenemos como nuestra base de que todas las voces importan. O sea, ese es como un principio súper claro para todo el mundo de que todas las voces importan. Entonces, también estamos como muy pendientes de en qué momento hay voces que se están ignorando o no están siendo escuchadas. Y cuando eso sucede, es mucho más fácil traerlo a la luz porque como nuestro grandísimo principio es que todas las voces importan, pues cuando no se está dando también es mucho más fácil visibilizarlo o nombrarlo, porque cuando te unes a organizaciones de este perfil es básico, ¿no? O sea, todas las voces importan. Luego, reparto del poder a través de la delegación de funciones y roles. O sea, es mucho más fácil que el poder no se acumule cuando lo tenemos distribuido de manera clara. O sea, porque a veces hay muchas distribuciones que se hacen pues por inercia o porque se viene haciendo así desde hace tiempo o porque nunca nos hemos parado a decir en qué consisten los roles o cuáles son las tareas concretas de cada uno o las cualidades. Entonces, eso hace también que igual alguien esté acumulando demasiado, pero no por mala intención, sino porque como no hay claridad en la definición de tus tareas y cualidades de ese rol, pues entonces puede darse también que alguien se esté cargando de mucha responsabilidad por esa falta de equidad. Luego, autonomía en los dominios. Y esta sí que es una parte fundamental de distribución del poder y que haya equidad. Y es que tenemos claro dentro de todo ese sistema de círculos quién toma las decisiones sobre qué área y autonomía para tomar decisiones en ese área. O sea, en nuestra organización, por ejemplo, el círculo de contenido tiene autoridad completa para tomar decisiones sobre todo lo que tiene que ver con materiales, con contenido, con comunicación y no tiene que estar como consultando, a no ser ciertas decisiones que haya que hacer preguntas antes de llevarlas a tomar la decisión. A otros círculos, porque si por ejemplo hay ciertas decisiones en las que se juntan dos dominios, pues habrá que comunicarse con el otro círculo con el que nos juntamos, pero sí que tenemos claridad sobre en cuál de los círculos está la toma de decisiones de cada cosa. Y luego usar las rondas y el consentimiento. En el uso de las rondas, para no extenderme aquí, pues voy a recomendar un artículo que a mí me gusta mucho, que se llama El mito del flujo natural. Es un artículo que escribió Ted Rao
y lo escribió a raíz de que al llevar las rondas a muchas organizaciones o equipos, pues tenía en varias de ellas la respuesta de, pues que lo de las rondas va muy lento, nosotros preferimos como dejar un poco que fluya de manera natural. Entonces, claro, os va a gustar el artículo porque precisamente ese flujo natural, muchas veces de natural, no tiene mucho. O sea, normalmente las mismas personas que están acostumbradas a hablar hablan y ocupan espacio y otras personas pues se quedan en segundo plano, ya sea para que la reunión avance o ya sea porque no están acostumbradas a interrumpir. O se dan muchas dinámicas que seguro que las habéis vivido. Entonces, si fuéramos seres como todavía tan conectados con la naturaleza y con los flujos naturales, pues sería genial que dejáramos el flujo natural. Pero como ya ha habido tantos cortes en ese flujo natural y tanta programación y llevamos tanto que la manera de recuperar un poco ese flujo natural es haciendo rondas que nos aseguren que todas las personas van a tener su turno en la ronda. Y eso también hace que estés predispuesto y en una actitud de escucha, porque sabes que en un momento dado te va a tocar la palabra. No tienes que estar peleando por levantar la mano más veces, ni para ver si te ven o no te ven, porque ya sabes que en un momento dado te va a tocar aportar en caso de que tengas que aportar, porque el hecho de que llegue tu turno en la ronda no necesariamente quiere decir que tengas que hablar, quiere decir que si quieres puedes hablar. Si no tienes nada que aportar porque ya se ha dicho lo que tú querías decir o porque estás de acuerdo con las cosas que se han dicho o porque en ese momento no tienes una idea que creas que pueda contribuir al grupo, pues entonces puedes pasar tu turno de la ronda. Pero tranquiliza un montón saber que en todo momento vas a tener tu momento de palabra y también te ayuda a escuchar de una manera más presente a las otras voces y a veces decir como, bueno, pues han surgido cosas en las que yo no había pensado o lo que yo iba a decir ya lo ha dicho otra persona, con lo cual pues me quedo tranquila de que lo importante al final es el mensaje, no el mensajero, ¿no? Entonces, por eso hacemos rondas y también para seguir, como os decía, pues para contribuir a que todas las voces se escuchen. Y el consentimiento, que es tomar decisiones superando pues, los paradigmas del voto por mayoría o del consenso. Vale. Antes de la conclusión. ¿Cómo vamos hasta aquí? A ver, ¿algo que alguien quiera aportar de las cosas que hemos estado comentando? ¿O nos queréis? A mí me interesa también mucho estos espacios para saber en vuestras organizaciones, las personas que estéis en organizaciones o las personas que hayáis podido asistir a algunas reuniones o con algunos equipos, ¿cómo veis esto? O sea, ¿es algo que para vosotros está funcionando? ¿En dónde estáis viendo como los bloqueos más grandes? ¿En la eficiencia, en la transparencia o en la equidad? ¿Alguien nos quiere compartir? Venga, animaros para que escuchemos más voces. Hola, hola, hola. Ah, ¿Me escuchas? creo que estás hablando tú, Ramón, ¿no te vemos? Sí, a Va- ver, es que justo estaba terminando de hacer unas cosas y activé la cámara. Mira, así, de manera cortita, nosotros estamos trabajando con una nueva organización que involucra empresarios de 4 países: Bolivia, Perú, Norte, Argentina y Chile, que es una red andina de turismo. Ya venimos hace un año trabajando en un proceso de organizarnos, convocarnos, definir productos turísticos para comerciarlos al mercado internacional global. ¿Y qué nos surgía acá? Algunas cuestiones, por eso yo me empiezo a especializar en esto de la sociocracia, porque queremos aplicar sociocracia en el marco de este gran conjunto, a partir de un nuevo modelo de gobernanza.
donde la transparencia por ahí es compleja porque hay muchos intereses económicos de las empresas. El tema de la equidad tiene que ver con que a veces al principio no se decidía quién, de manera democrática, quién ocupaba roles, sino que cada destino, por ejemplo, cada ciudad, por naturaleza, lideraba el proceso en esa ciudad turística el empresario que por ahí tenía mayor años, mayor experiencia u otro, y no era elegido por el conjunto. Y ahí vimos que ese líder no siempre tenía el aval, la correspondencia, la autoridad ganada por parte de los demás. Y sufríamos demoras, sufríamos también algunas cuestiones de abandono de miembros porque no coincidían con esa persona. Entonces esas realidades que están en toda organización hace que debamos buscar una perfección o una mejora, como esto que vos decías, ¿no? Lo de que el conjunto, por ejemplo, 30 empresarios de una ciudad turística decidan quién puede ocupar X roles de acuerdo a la vocación. Y no como antes que lo elegía por capacidad de experiencia o porque la empresa era más reconocida. Un ejemplo, ¿no? Bueno, creo que hay muchos valores en lo que recién mencionabas, porque creo que a veces son difíciles en las organizaciones más de este nivel, donde no son organizaciones internas de una empresa o de un estado, sino que son conjunto de empresas que estamos por armar una gran organización, una nueva gobernanza donde hay muchos intereses personales, empresariales, pero también de los destinos, porque ingresan los estados, municipios y gobiernos también a conformar los equipos de trabajo, ¿no? En cada ciudad. Eso así como para apuntar. Genial, Ramón. Pues muchísimas gracias por esta aportación y también mucho ánimo. O sea, entiendo perfectamente de que a veces hay circunstancias que es como dicen, ¿no? Como la sabiduría de saber cómo en qué cosas ya no se pueden cambiar porque no te dan la oportunidad de cambiarlo, pero luego hay otros pequeños espacios donde sí se dan esas oportunidades de cambio y por eso también es importante porque igual a veces sí tienes esa oportunidad de cambio, pero te faltan como herramientas o propuestas. Entonces es como ir un poco por delante de decir, bueno, en cuanto se abra la brechita, vamos Claro. a tener como ya como preparado el material para que aquí. Y entonces eso ya se va a ir asentando. Muchas gracias por lo compartido. Creo que también Mónica tenía abierto el micro que igual nos quiere compartir algo. Bueno, yo simplemente, Nora, es que para mí esto es nuevo. O sea, he entrado un poco para conocerlo porque tengo interés y toda la parte de coliderazgo, por ejemplo, ¿no? De Art of Hosting y otro tipo de disciplinas siempre me ha interesado mucho y creo que es la manera, ¿no? De ir cambiando las organizaciones para ser más eficientes y más humanas. Pero bueno, eso, estoy como intentando entender un poco, ¿no? Cómo funciona. Y a mí hay una parte, por ejemplo, que como consultora, ¿no? Que trabajo en temas relacionados con innovación, con temas de storytelling, con las empresas y demás, que sí que veo en los equipos es, por ejemplo, que me doy cuenta que muchas veces lo que sucede es que, pues eso, ¿no? Es decir, hay mucha pérdida de eficiencia, ¿no? Porque hay una parte de egos personales, ¿no? Que entran, es como un poco esta parte. Entonces yo creo que delimitar esos espacios desde todos somos iguales, un poco, ¿no? Que entiendo que la sociocracia lo dibuja desde ahí, es muy interesante y bueno, yo creo que muy enriquecedor, ¿no? Pero como dices, hay que intentar encontrar espacios, ¿no? Porque no siempre te puedes colar dentro de una estructura algo totalmente nuevo, ¿no? Eso es mi visión, ¿eh? Lo que quería compartir aquí.
Gracias. Muchas gracias, Mónica. Y yo también comparto esa visión de que es mejor poco a poco, también porque cambiar muchas cosas en los sistemas produce estrés y es más fácil efecto de rebote, ¿no? Que volvemos al principio, porque era lo que conocíamos y lo que nos da seguridad. Y es mejor como ir avanzando en dónde está lo que no funciona, ¿sabes? Como qué parte nos está creando como fricción, tensiones y qué podemos hacer para que funcionen mejor. Porque cuando vamos al ritmo ese de primero escuchar dónde está la necesidad y aportar como herramientas y procesos que mejoran esa eficiencia o la transparencia o la equidad, dependiendo de qué es lo que no está funcionando, hay muchísimas más posibilidades de que eso quede asentado porque primero hemos escuchado la necesidad y luego hemos hecho una aportación y también desde esa libertad de, mira, vamos a probarlo un tiempo y si nos funciona, lo dejamos y si no nos funciona, volvemos a lo que teníamos. O sea que al final no perdemos nada probando hacer las cosas de una manera diferente, ¿no? Entonces, ahora hay tanto cambio que es mejor como ir avanzando de esa manera para que también la organización no sufra como ese estrés de cambio tan grande. Pues muchas gracias por vuestras aportaciones, también las aportaciones que he leído por el chat. Eficiencia, no sabría en el ranking qué va peor. Pues bueno, dependerá también eso, igual de cada momento de la organización. Igual hay momentos en los que va mejor una cosa, luego otra. Y bueno, antes de terminar y también para respetar y honrar vuestro tiempo, he traído una conclusión y para que haya esa eficiencia, transparencia y equidad, yo pienso que se necesita primero desprogramar. O sea, una mentalidad que se necesita en las personas es tener consciente de que tenemos muchas programaciones encima y que a veces no es tan fácil reconocerlas. Y tenemos que partir por reconocer que hay ciertas programaciones de siempre se ha hecho así, las cosas funcionan así, a decir, bueno, pues igual podemos empezar a hacer ciertas cosas diferentes y empezar ese proceso de desprogramación. Por otro lado, cuando ya estamos desprogramando, es importante, aquí estabais hablando varias personas que acompañáis procesos, pues que tengamos herramientas sencillas y sistemas claros, porque claro, como seres humanos a veces el cambio nos reta, ¿no? O sea, nos cuesta salir de nuestra zona de confort, aunque sea una zona de confort que esté desequilibrada o que no esté funcionando, pero al final es lo que conoces. Entonces, para proponer que hagamos un cambio, es importante también que las personas vean en qué consiste el cambio, qué mejoras nos va a aportar, cuánto tiempo necesitamos para llegar a hacer eso, qué cosas se nos está proponiendo exactamente hacer, qué cambios y en dónde, ¿no? Entonces, tener esas propuestas claras y sencillas para cuando haya apertura. Luego también es importante y los terrenos más fértiles son cuando los equipos hay autorresponsabilidad y automotivación. O sea, es diferente cuando estás tirando del carro y arrastrando a la gente que cuando estás con equipos que realmente sí quieren hacer cosas y sí se autorresponsabilizan y están automotivados para buscar, ¿no? Otro punto para mí súper clave es la evaluación continua. O sea, que si nos proponemos hacer cosas, que tengamos ya programada la fecha en la que lo vamos a evaluar para ver si está funcionando, si no está funcionando, qué mejoras hacemos. Entonces, todas aquellas cosas que vamos a proponer hacer, que tengamos una fecha de en qué momento nos vamos a parar para evaluar. Y también a las personas eso les da tranquilidad, el saber cómo, a ver, vamos a hacer una prueba, pero vamos a tener el momento en el que nos paremos a observar y a reflexionar sobre si ese cambio ha funcionado o no ha funcionado, no perdemos nada. Y por último, pues estar en un proceso de formación y de reflexión continua.
a ver, yo lo digo aquí a personas que está claro que estáis aquí porque lo estáis personalmente, o sea, realmente sabemos de muchos temas y aquí yo tengo personas que han estado en mis clases y doy un webinar y vuelven a estar aquí porque, pues porque quieren estar en ese proceso de refrescar, de estar en esa formación y reflexión continua que se genera en este tipo de espacios con otras personas que también tienen una mentalidad de cambio, de innovación, de reparto del poder, ¿no? Entonces, intentar contagiar eso también al resto, ¿no? Como está claro que siempre hay como personas que tienen ese perfil, pero cuantas más de esas personas haya en la organización, mejor, porque eso va a beneficiar a todo el conjunto. Así que bueno, por hoy es hasta donde me da tiempo a llegar. Aquí los orígenes de sociocracia práctica. Y bueno, como era muy cortito, si queréis escribirme, ahí os paso mi correo para cualquier duda o comentario. Hago esto por vocación, así que yo encantada de responder a los correos que me escribáis. Y muchísimas gracias por haberme acompañado en este ratito. Quedamos en contacto. Nos vemos.